viene internacionalmente hablando, en la columna de todas las semanas de Bruno Ané, que llega a través del Ginebrino Podcast para charlar un poco de lo que está sucediendo allá y lo que se está discutiendo, que nosotros lo venimos esbozando hace un tiempo y se habla también a nivel internacional, que es qué pasa con las patentes, qué pasa con los derechos, los royalties de las vacunas, de todo lo que ha sucedido en el medio de esta crisis generada por la pandemia de COVID-19 y la solución, que en este caso brindada por los científicos, que ha sido la vacuna. Pero ¿qué pasa con sus patentes y los royalties y si en algún momento se pueden llegar a liberar o no? Ya igualmente los laboratorios algo de dinero han hecho, ¿no? Así que vamos a escuchar de la mano de Bruno Ané, a través del Ginebrino Podcast, lo que está sucediendo desde allí, desde el Centro de la Política Internacional en Ginebra, Suiza. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenos días para toda la audiencia del Arranque y bueno, como siempre un gusto poder acercarles desde el Ginebrino Podcast los temas más importantes de la política internacional. Y en esta nueva sección quería que charlemos sobre un aspecto central que involucra la pandemia y que tiene que ver con el acceso a las patentes y a la propiedad intelectual. La pandemia, y justamente lo que hablábamos sobre el acceso a las vacunas, tratamientos y otro tipo de productos médicos, trajo aparejado una discusión íntimamente vinculada con temas de propiedad intelectual. Es un tema altamente sensible y en especial sensible para aquellos países con una industria farmacéutica fuerte, como es el caso de Suiza, Japón, Estados Unidos o Alemania. Y en este contexto, hace unos días, tuvo lugar en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, una reunión formal del Consejo ADPIC. El Consejo ADPIC es el Consejo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y justamente en este Consejo se están discutiendo el famoso waiver o exención de protección de la propiedad intelectual para las vacunas contra el COVID-19. Pero, ¿qué es un waiver? ¿Un waiver sobre qué? El ADPIC, o TRIPS en inglés, establece las disposiciones que los países tienen que seguir en materia de propiedad intelectual. Y en el área de salud pública se reconocen algunas flexibilidades que tienen los estados, como por ejemplo el uso de licencias obligatorias cuando están enfrentando una emergencia de salud. Es decir, son situaciones en las que un estado puede iniciar la producción de una tecnología de la salud o permitir la comercialización de genéricos desconociendo la licencia exclusiva de la farmacéutica. Pero hacer uso de este derecho en la práctica no es tan fácil porque implica un gran esfuerzo institucional y legal para los países. Y aquí es importante que recordemos que en octubre del 2020, India y Sudáfrica presentaron un proyecto en el marco de la Organización Mundial del Comercio para liberar las patentes en todos los productos relacionados con el COVID, vacunas, diagnósticos, medicamentos. Hasta el momento, esta iniciativa contaba con el apoyo de cerca de 100 países, pero no había alcanzado un consenso, y esto es un elemento fundamental para aprobar cualquier decisión en el marco de la OMC. Actualmente, la discusión se mantiene entre países que exigen levantar las patentes para acelerar la producción y garantizar el acceso rápido, equitativo y justo a todo tipo de productos que ayuden en la respuesta al COVID y, por otro lado, países más proteccionistas de su industria farmacéutica. A ver, quedan muchas dudas que se plantean. ¿En realidad hay capacidad instalada desaprovechada? ¿Cómo se asegura que los estados y las farmacéuticas con acceso a esa tecnología mantengan los estándares de seguridad? Geopolíticamente también reviste un impacto, porque varios miembros de las cámaras farmacéuticas en Estados Unidos, por ejemplo, argumentan que esto implicaría compartir con rivales como China o Rusia información y tecnología que conllevó muchos años de inversión. Lo cierto es que esta última reunión del Consejo ADPIC mantuvo las dos posturas tradicionales. Por un lado India y Sudáfrica y por otro lado la Unión Europea. Los primeros dos consideraron que es insuficiente la propuesta que rige actualmente dentro de la OMC y se pidió a los países centrales de manera urgente acelerar la producción y la distribución de vacunas. La Unión Europea, por su parte, mantuvo su posición tradicional aduciendo que liberar patentes no sería la solución al problema de las vacunas, y también estaría atentando contra los incentivos a la inversión o la innovación. En fin, un debate sumamente sensible, Maxi, en el contexto de la pandemia y que se cocina acá,
en Ginebra y que muchas veces también pasa inadvertido. Como siempre, gracias Maxi por este espacio. Pueden encontrar a El Ginebrino Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en su reproductor favorito. Síganos en Instagram, en @elginebrino, y no se olviden de escuchar el último episodio que lanzamos hace poco sobre el nuevo orden global, una entrevista muy interesante que mantuvimos con Francisco de Santibáñez. Un saludo para toda la audiencia y nos vemos en la próxima para seguir charlando sobre lo que sucede en el corazón de la política internacional acá en Ginebra.